De acuerdo. Muchas gracias por esta última parte y empezamos. Entonces vamos a hablar de qué hacer. Es muy importante entender esta última parte. Eh, lo primero que necesitamos hacer es entender de que solamente en el arrepentimiento y en la fe vamos a encontrar todas las medidas necesarias para cambiar ese centro de adoración. Muchas otras posturas en la psicología tratan de hacer exactamente lo mismo. La gran mayoría de ustedes saben de que soy máster en psicoanálisis eh, y la verdad es que durante toda mi vida yo buscaba y hurgaba para saber cuál era el centro de la vida de las personas hasta que encontré la fe, en donde me di cuenta que todo lo que no tiene que ver con Dios automáticamente está cayendo en idolatría. Por eso que la primera parte es el arrepentimiento y la fe. Si nosotros no logramos darnos cuenta que estamos mal testificando en la fe con nuestras conductas, automáticamente no vamos a poder cambiar. Déjenme silenciarles a todos nuevamente. Entonces, lo primero que debemos entender es que en ese arrepentimiento es poner mi corazón al frente de Dios y buscarlo y abrazarlo y dejar de atrás todas las circunstancias que me atan. Si no hago esto, todo el tiempo voy a estar amarrado a circunstancias que no me van a permitir estar libre. Necesitamos decidir y confiar en medio de las circunstancias. Esta frase es realmente importante. Necesitamos saber que en mi cabeza yo debo decidir en confiar. Si es que yo no hago esta decisión, tarde o temprano voy a caer en el desconsuelo. Arrepentimiento, entregando a Dios lo que le ofende y buscarlo de todo corazón. A mí me encanta cuando hablo de conceptos teológicos, porque la verdad es que van funcionando muy bien con la psicología. La conciencia es cuando nosotros podemos contrarrestar lo que hacemos con lo que le gusta a Dios. Cuando yo estoy contrarrestando esto, cuando yo estoy comparando, inmediatamente yo tengo una norma de conciencia. Por eso es tan importante entender que es un regalo divino. Todos los seres humanos, independientemente de donde estemos, podemos hablar del pueblo no contactado en medio de la selva, van a tener conciencia, de tal forma de que van a saber lo que ofende o no le ofende a Dios. En ese caso, pues simplemente van a haber otros nombres para un Dios, pero van a saber lo que ofende. Necesito orar, necesito hablar, conversar, necesito meditar en la palabra. Una persona por interno en el chat puso que la única manera en la que salía de las circunstancias era meditando en la palabra, tomar las promesas de Dios para mi beneficio, para mi vida, saber de que esas promesas son reales, saber de que yo puedo agarrarme de esas promesas. ¿Cómo disminuyo los cuadros de agitación? Los disminuyo a través del movimiento. Quiere decir que si es que yo me muevo, si es que yo estoy en un constante ejercicio, inmediatamente voy a poder dominar esa ansiedad. A una pacientita que la quiero mucho y en la tarde le decía, debes sudar tu camiseta. Si es que la camiseta no acaba mojada, quiere decir de que tú no hiciste ejercicio. Necesito que la camiseta esté empapada, porque es la única manera en la cual nosotros vamos a botar hacia afuera todos los elementos nocivos o dañinos. La segunda, respuestas emocionales. Como decía Yadira hace un momento, necesito que se pueda compartir emociones. Necesitamos que podamos hablar de las cosas que nos están pasando. En estos momentos de contención voy a poder liberar la carga que tengo y necesito tener un cambio cognitivo. Quiere decir, yo voy a pensar de otra manera. En la primera parte les decía de que la ansiedad es como un caballito que está corriendo y que tiene una visión de túnel, solamente está mirando las cosas negativas. Por lo tanto, el cambio cognitivo es empezar a ver absolutamente todo lo que no estoy viendo, forzarme a ver lo que no estoy viendo. Quisiera en este momento hablarles mucho de la risa. La psicología ha hecho muchos estudios sobre la risa. Es más, nosotros tenemos ahora metidos clowns en los hospitales y nos ha dado unos resultados realmente maravillosos.
Saber de que la gente cuando se ríe está liberando diferentes sustancias que están ayudando al dolor y sobre todo, pues lógicamente está cambiando sus estados de ánimo. Norman Cushing, que fue una persona que logró encontrar en la risa el dominar su cuerpo, el dominar el dolor de su cuerpo, redactó muchísimos artículos sobre esto. Y él, a base de un experimento individual, en un experimento en su cuerpo, se metió en un hotel y pasó solo y exclusivamente viendo videos que le hacían reír. Y él comentó de que así paraban sus dolores crónicos. Entonces, esto es realmente importante. Cuando nosotros lloramos, por hacerles mención a otros estudios, cuando lloramos, nosotros secretamos lágrimas que tienen productos químicos distintos. Cuando tú tienes una lágrima al despertar, cuando tú tienes una lágrima de risa o cuando tú simplemente tienes una lágrima por un dolor, los tres tipos de lágrimas fueron analizadas bioquímicamente y encontramos que los tres son distintos. Así que hablar con personas en realidad nos va a ayudar muchísimo. Pues, y por último tenemos las técnicas de respiración. Estoy hablando de una forma netamente sintomática. Quiere decir que la persona necesita hacer estas técnicas para poder tranquilizar su corazón, para poder tranquilizar sus respuestas emocionales. Estas técnicas pues las pueden encontrar fácilmente en el YouTube, pero se trata de tener una respiración pausada y por tiempos que simplemente relaja el cuerpo. Los budistas encontraron que en estas técnicas de respiración lograban hasta disminuir los latidos cardíacos y disminuir los movimientos peristálticos de su estómago. Por lo tanto, sabemos de que actúa de una forma determinante con nuestro cuerpo. Y por último, las sustancias químicas, que es a donde no queremos llegar realmente, ¿sí? Lo siguiente es saber que estamos dentro de una guerra mental y necesito que entendamos que si es que no controlas tu pensamiento, tarde o temprano esto se va a salir de control. Tus actos van a acabar siendo totalmente negativos. Por lo tanto, busca tener un pensamiento positivo, busca parar las noticias, busca cambiar de canales, busca hablar de otros temas. No quiero decir con esto que no te informes, infórmate. Abre, por favor, simplemente en una hora al día, pues, qué sé yo, redes sociales o un noticiero, pero no pases pensando en esto todo el tiempo, porque te vas a lastimar. Y cada vez que viene un pensamiento negativo, nosotros vamos a aislarlo con pensamientos positivos. Cada vez que vienen cosas negativas a tu mente, los vamos a aislar con pensamientos positivos. Ahora bien, los pensamientos negativos que vienen pueden ser muy reales. Estás perdiendo el trabajo, no tienes en este momento un sustento. Inmediatamente, esto no solamente se resuelve con ideas positivas, sino que además necesitamos hacerle frente con ideas creativas. Voy a necesitar hacer un presupuesto, voy a necesitar cambiarme de líneas de servicio, voy a empezar a pensar en cómo ganar clientes. Por lo tanto, así vamos a hacer una guerra mental. Imaginar, sentir, pensar. Hace algún tiempo atrás se publicó un libro que me encanta, que les recomiendo. Este libro se llama El hombre en búsqueda de sentido. Es realmente un libro maravilloso. Se trata de un psiquiatra que acabó en manos en la Segunda Guerra Mundial y él aprendió de que a través del sentir, del imaginar, a través del pensar, automáticamente lograba tranquilizar su mente. Él dice en este libro que todo el tiempo estaba pensando en una razón del por qué vivir y todo el tiempo se imaginaba, sentía o pensaba que estaba en ese lugar mágico. En algunas meditaciones se le hace a la persona pensar en un lugar secreto, así se llama esta técnica. Es que nosotros imaginemos un lugar en donde quisiéramos estar y nos permitamos pensar en ese sitio. Da unos excelentes resultados y nos ayuda netamente para que la persona pueda estar bien, ¿sí?
Organizador, necesitamos y necesito pedirles que a partir del día de hoy ustedes lleven una agenda. Si estás en casa y tienes trabajo virtual, si tienes el teletrabajo, agéndate tu teletrabajo. Si no lo tienes, si es que en este momento estás en descanso, necesitas empezar a generar un organizador. De 1 hora a 1 hora voy a hacer ejercicio, de 1 hora a 1 hora voy a hacer mi meditación, de 1 hora a 1 hora voy a hacer un devocional, voy a leer, voy a armar un rompecabezas. Necesitamos hacer un grupo de acciones para que ese día sea mucho más sobrellevadero. ¿De acuerdo? Estas son las técnicas que quisiera que pongamos en práctica en esta semana y seguramente nos va a dar muchísimo resultado. Vamos a abrir las últimas preguntas para ya poder terminar esta charla que hemos tenido el día de hoy. ¿Sí? ¿Preguntas tal vez? ¿Ninguna pregunta? Aló, Fabri. ¿Sí? ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está hablando? Martita, Fabri. Hoy, mi querida Martita, cuéntame. ¿Cómo estás, Fabri? Fabri, o sea, más o menos resumiendo lo que yo entendí, es abandonarse en las manos de Dios, totalmente. Correcto. Al 100%, Martita. En realidad necesitamos entender que la fe es la respuesta clara que nosotros tenemos absolutamente ante toda situación. En la primera charla que yo les di la semana anterior hablábamos de la resiliencia y hablábamos que es un término que lo tomó la psicología de la física. Resiliencia es cuando un cuerpo soporta la resistencia o soporta la deformación y automáticamente después de un tiempo vuelve a la forma que tenía antes. Nosotros como psicólogos tomamos ese término y nosotros logramos ver de que el cuerpo también puede ser resiliente, mi mente también puede ser resiliente, por lo tanto puedo volver a tener la forma que antes tenía. Decíamos de que una de las cosas maravillosas que tenemos en la resiliencia es entender que la fe nos vuelve resilientes. Les decía de que en los estudios más fuertes que tenemos sobre este tema concluyeron que era la fe la que le permitía a una persona pasar por las circunstancias más oscuras y más duras que podemos nosotros imaginar, ¿no? ¿Sí? Así que sí, es espectacularmente bien concluido, Martita. Me dice Tati, me dice, ¿podemos ahondar un poquito en el imaginar, en el sentir y en el pensar? Oh, claro que sí, es uno de los temas favoritos míos, la visualización. Es simplemente que tú puedas cerrar tus ojos, que por cualquier técnica de relajación tú puedas entrar en un cuadro de meditación y que permitas de que tu mente se imagine cosas, que puedas sentir cosas. Podemos imaginarnos estar en un lugar, podemos estar en un valle, podemos estar en una circunstancia que sea la que más te guste. El cuerpo automáticamente va a resolver fisiológicamente lo que te imagines, Tati. Yo quiero hacer un ejercicio con todos ustedes y necesito realmente el 100% de su atención para que esto funcione. Quiero, por favor, de que ustedes imaginen que yo tengo un limón en mis manos y quiero que imaginen de que yo lo estoy cortando al limón. Quiero que imaginen que ese limón es amarillo y que por dentro el limón es amarillo, jugoso. Voy a apretar el limón adelante de ustedes. Si es que ustedes lograron imaginar lo que yo acabo de decir, sus glándulas que secretan saliva automáticamente llenaron de saliva su boca. ¿Por qué? Porque mi mente al imaginar automáticamente hace que mi fisiología responda. Si yo en este momento pondría la alarma, o mejor todavía, solamente pensaría o imaginaría la alarma que me suene en las mañanas para que yo me pueda despertar, mi corazón se sobresaltaría y yo inmediatamente estaría alerta. ¿Por qué? Porque mi cuerpo simplemente reacciona fisiológicamente ante el estímulo que simplemente es la imaginación. Entonces, Tati, depende simplemente de la imaginación y así vamos a poder estar muy bien. Dice, otra pregunta dice,
no hemos podido congregarnos con mi esposo. Dice, no hemos podido congregarnos con mi esposo, pero estamos en charlas y grupos para estudiar y leer la Biblia. Esto nos ha dado tranquilidad, claro que sí. En realidad la congregación es importante. Mi querida Berito, no estamos hablando de la iglesia con I pequeña. En realidad, como dije hace un momento, no estoy siendo portador de una religión. Estamos hablando de la iglesia con I mayúscula. Yo no estoy hablando de una iglesia que tiene que ver con un lugar de rocas o con un sitio. Estoy hablando de personas que tienen a Cristo en su corazón. Esa es la verdadera iglesia. Reunirnos con esa iglesia es lo que estoy haciendo en este momento con ustedes. Todos están en este momento encendidos en la fe. Y Dios dice esto, dice que cuando dos o más están reunidos, Él está en medio de nosotros. Así que, Berito, encontrar una iglesia quiere decir encontrar a las personas que están en el mismo sentir. Muchas gracias a ti, Tati. Dice, somos lo que pensamos ahora. Así es. Es verdad, todo está en nuestra mente, es verdad. Es justamente lo que nos ocurre. Si yo pienso en algo, tarde o temprano lo acabo sintiendo y lo acabo actuando. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Alguna otra pregunta que alguien quiera hacer? Fabri, yo tengo otra pregunta, Claro Martita. que sí, Martita. Sí, verás, por ejemplo, en mi caso, al año anterior tuvimos una prueba muy dura con mi mami, donde los doctores nos decían que ya no había nada que hacer. 6 meses estuvo ella en el hospital y fueron 6 meses totalmente desgastantes Así, para todos. así es. Eh, claro, yo ya no sabía qué hacer. Al principio estaba ida, no quería rezar, no quería orar. Luego, en verdad, yo me di cuenta que la única forma en que iba a superar esto era abandonarme en las manos de Dios. Así es. Y eso lo hice. Y para la gloria de Dios, mi mami salió del hospital, está completamente curada, tanto gracias a Dios. Pero ahora enseguida viene otra prueba más y es como que uno vuelve a revivir todo lo que pasó. Y yo sé que hay que abandonarse en Dios porque yo ya lo viví, yo ya experimenté eso. Pero es como que a veces uno siente su armadura desgastada. ¿Cómo hacer para no decaer en eso y poder otra vez salir victoriosos de esta prueba? La semana anterior hablábamos, Martita, de que es normal, es natural y es necesario caer. Más hablamos que si es que nosotros no tendríamos esta condición de caída, automáticamente estaríamos hablando de alguien no humano. Todos los seres humanos necesitamos caer. Todos los seres humanos vamos a estar al frente de una fe que necesita ir subiendo paulatinamente. Por eso en el Antiguo Testamento frecuentemente los salmos dicen recuerda. El Salmo 103 dice, alma mía, recuerda, recuerda al Señor, recuerda los bienes que Él ha hecho por ti, porque nosotros como seres humanos tendemos a olvidar. Habacuc capítulo 3 dice, hasta que recordé y escribí, porque necesito recordar que tengo un Dios que me ama. Como les decía hace un momento, el problema ojalá que fuera de un conjunto de creencias en mi mente. El problema es mirar la mano amorosa detrás de lo que me ocurre. Mirar que Dios está permitiendo esto por un propósito. Y es ahí en donde muchos de nosotros flaqueamos y empezamos a dudar de nuestra fe. Es ahí en donde realmente vamos a caminar de una forma incómoda. Tengo otra pregunta. Dice Nancy, dice, ¿cómo puedo orientarle a mi hijo cuando empieza a dudar de Dios? Entendí que mi hijo adolescente se encuentra en exceso de estrés y está tratando de adaptarse por la situación de emergencia y por la situación emocional. La fe no se impone. No estamos hablando de imposición. Dios no impone la fe. La historia nos enseña que la religión lo único que hizo fue lastimarnos y desgastarnos. La fe no se impone. La fe se encuentra. Somos nosotros los que a través de ser buenos modelos para nuestros hijos, buenos modelos de vida, hacemos que ellos se pregunten de dónde viene esa paz, de dónde viene esa paciencia y de dónde viene ese dominio. Si nosotros llegamos a imponer cualquier cosa, lo único que estamos haciendo es que nuestros hijos vayan en contra de eso de una forma netamente negativa. Si Dios no nos impone a nosotros creer, pues ¿quiénes somos nosotros para imponer a alguien, ¿no?
Berito dice, no es lo importante la religión, sino el estudio que podamos obtener en la misma. Así es. La verdad es que en el cielo solamente va a haber hijos de Dios. No va a haber religiones, solamente hijos de Dios. Lucía dice, por favor, doctor, oremos para que Dios nos dé sabiduría y luz a los gobernantes de nuestro país, para que ellos sepan tomar las mejores decisiones, que Dios obre en ellos. Claro que sí, Lucía, al final lo vamos a hacer. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Algo que no esté. Yo, Fabri, ¿cómo estás? Carla te saluda. Querida Carlita, cuéntame. ¿Cómo estás, Fabri? Yo quería preguntarte una cosa. ¿El centro de adoración de una persona puede ser una adicción? Así es. Y si es que eso es así, ahora vemos un tema, con un tema de adicción a las redes sociales impresionante. ¿Cómo poder manejar ese tema? ¿Cómo poder ayudar en ese tema? Porque sí siento que eso es como que produce muchísimo estrés, muchísima, no sé, eh, tristeza a veces, dolor a veces, angustia a veces, y no sé cómo ayudar ni cómo actuar al respecto. Mi querida Carlita, si es que nosotros tomaríamos cualquier centro de adoración, el que sea, y yo voy raspando y raspando hasta llegar al fondo, voy a encontrar solamente un centro de adoración, el ego, el deseo, el placer a mí mismo. Estoy hablando de una persona que está centrada en sí mismo en todo tiempo y en toda circunstancia. En este caso de las drogas es muy fácil encontrarlo. Es una persona que se ama a sí mismo, que desea esto porque le hace sentir cosas agradables a sí mismo. Sea cual sea la adoración, puede ser simplemente ver películas o simplemente una adicción a las redes sociales, pero estoy acabando con la misma idea, me estoy adorando a mí mismo, estoy poniéndome como centro a mí mismo, el ego. En los tratados teológicos decimos con firmeza de que la humildad es el fruto que nosotros no vamos a alcanzar nunca y que por más de que trabajemos en esto, siempre nos va a faltar. Así que hasta el último día de nuestra vida vamos a seguir trabajando en humildad, Carlita. Pero sí, lo que tú dices es totalmente cierto. Necesitamos entender que la adicción es un centro de adoración. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Ninguna? Ok. Entonces, demos por terminado el día de hoy. ¿Les parece? Si es que no hay alguien más, alguien que se anime. Ok. Quiero por favor pedirles que en esta semana, hasta nuestro próximo encuentro, el próximo día miércoles, que vamos a hablar de la depresión, que vamos a hablar de la tristeza, vamos a hablar de los intentos de suicidio. La próxima cita vamos a hablar de la esperanza. Quiero que por favor ensayen una y otra vez el gráfico que les mostré. Necesito que busques el centro de adoración en tu vida. Y quiero que todos nosotros entendamos que cuando te topan ese centro de adoración, vas a reaccionar de la peor manera que puedes reaccionar. Yo recuerdo en algún momento a un pacientito mío que su centro de adoración era el auto. Entonces la esposa por manejar simplemente dio retro y le rompió una de las de la luna, una de los focos de atrás. Y el esposo un poco más y no se divorcia por esta razón. Entonces, mira que puede ser hasta un objeto. Necesitas meditar, necesitas pensar en cuál es el centro de adoración, porque ese algo es el que tienes que entregarle a Dios. A mí me gusta mucho utilizar unas fichas en mi consultorio, en donde yo pongo a una ficha que puede ver solamente de un lado y pongo esa ficha mirando el centro de adoración y del otro lado a Dios. Cuando estoy haciendo esto, estoy dando la espalda a Dios. Cuando me doy la vuelta, estoy dándole la espalda al centro de adoración. Es ahí en donde realmente empieza mi crecimiento espiritual. Quisiera pedirles que hasta la próxima semana cada uno de ustedes en oración, en meditación, mire cuál es el centro y entregárselo a Dios, ¿no? Pongan, por favor, ensayen las respuestas que hemos hablado el día de hoy.
para que estas ansiedades no nos gobiernen y hacer una lucha muy fuerte con todas las imágenes negativas que tengamos. ¿Sí? De acuerdo. Pues oremos para terminar este tiempo. Parece que me llegó la última pregunta. Doc, por favor, ¿puede repetir el nombre del libro que recomendó? Claro que sí, se llama El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Tenemos la bendición de que este libro lo escribió un psiquiatra, es el originador de la logoterapia. Es uno de los libros maravillosos que podemos nosotros leer en este tiempo. ¿Sí? Ok. Dejemos esto en oración y entreguémosle este tiempo a Dios. ¿Sí? Amado Padre, yo te doy gracias, mi Dios, porque has permitido que una vez más estemos aquí frente a ti, Señor, dándote toda la gloria y la honra a ti, Padre. Amado Padre, en tiempos de tanto dolor y tanto sufrimiento, con tantas noticias malas, mi Dios, es tan difícil mirar tu amor, Señor. Aunque tu palabra dice de que tú nunca la apartas, dice de que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, dices que ninguna cosa hecha ni creada va a poder separarnos de tu amor, Señor, y lamentablemente en este tiempo nosotros dudamos de esto. Permítenos ver esa mano en todo momento, en esa comida rica, en esa familia que está congregándose en una cocina, Señor, en esos hijos, en esas hijas que están aprendiendo cosas que nunca habían aprendido, en esos padres que están jugando con sus hijos, en ese tiempo en el cual nosotros podemos estar en silencio y en aislamiento, ese tiempo en el cual podemos hacer una pausa en nuestra vida y considerar otros puntos de vista que normalmente no los hacemos. Permítenos ver tu amor, Señor, porque nos trae consuelo y nos trae paz. Papá, yo te doy gracias por el día de hoy y te pido, Señor, por los gobernantes, mi Dios. Padre, permite de que Lenin pueda entregar su tierra, que pueda entregar esta tierra que tú le has dado como gobernante, como autoridad. Padre, de que él en humillación pueda llegar a ti y que pueda realmente saber de que tú estás totalmente en control. Papito, que no sea nuestra sabiduría ni nuestro pensamiento, sino que sea el tuyo. Amado Padre, yo te ruego, trae paz a nuestras vidas, mi Dios. Señor, enséñanos de que tú eres ese proveedor en todo tiempo. Y Padre, permítenos descansar realmente en tus promesas. Te lo agradezco, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ha sido un gusto verlos. Dios mediante, nos veremos la próxima semana. ¿Sí? Ha sido un gusto con todos. Chao. Gracias, doctor. Chao, Doc. Buenas noches con todos, gracias. Buenas noches.